¿Te imaginas despertar un día como príncipe europeo y al siguiente estar siendo ejecutado en un cerro mexicano? Esta es la historia más retorcida del siglo XIX. Una historia que las élites europeas no quieren que conozcas. México, 1867. Un emperador de 34 años camina hacia su muerte. Pero este no es un emperador cualquiera. Este es Maximiliano de Habsburgo, el único príncipe europeo ejecutado en América. Su crimen: creer en una mentira. Su castigo: convertirse en el chivo expiatorio de los imperios más poderosos del mundo. Pero aquí viene lo que jamás te contaron en la escuela. ¿Y si Maximiliano nunca quiso ser emperador? ¿Y si toda la historia que conoces es una farsa? Durante 150 años, la versión oficial ha pintado a Maximiliano como un invasor ambicioso. Pero los documentos secretos revelan una verdad escalofriante. Maximiliano fue la víctima perfecta de la conspiración más grande del siglo XIX. Una conspiración que involucra a Napoleón III, al Papa Pío IX, a los Rothschild y sí, también a Estados Unidos. Y te voy a demostrar que lo que pasó en México no fue una guerra civil. Fue el primer experimento de cambio de régimen moderno. Esto no es historia oficial. Esto es relatos del poder. Y esta es la oscura caída de Maximiliano de México. Pero antes de continuar, si quieres que sigamos desenterrando las verdades prohibidas de la historia, dale like a este video. Necesitamos llegar a 10.000 likes para seguir investigando. El príncipe ilusionado. Viena, 1832. Palacio de Schönbrunn. 6 de julio, madrugada. Entre los gritos de una parturienta, nace el segundo hijo del archiduque Francisco Carlos. Su nombre: Fernando Maximiliano José María de Habsburgo-Lorena. Pero ¿sabías que Maximiliano casi muere al nacer? Los médicos lo dieron por perdido. Durante 3 días, el futuro emperador luchó entre la vida y la muerte. Fue esto una señal del destino sangriento que le esperaba. El trauma que nadie conoce. Maximiliano creció obsesionado con la muerte. A los 8 años presenció la ejecución pública de un revolucionario húngaro. La imagen de esa cabeza cayendo lo persiguió toda su vida. Y aquí viene el detalle perturbador. En sus diarios secretos, Maximiliano escribió: «Cada noche sueño con mi propia ejecución». Premonición o trauma infantil. Mientras su hermano Francisco José era preparado para ser emperador, Maximiliano recibía una educación alternativa. Sus tutores jesuitas le enseñaron algo que cambiaría su destino. Un verdadero príncipe debe civilizar a los pueblos bárbaros. A los 16 años, Maximiliano ya hablaba 7 idiomas. Estudiaba botánica, navegación, arquitectura. Pero había una obsesión que lo consumía: América. Tenía mapas de México colgados en su habitación. Estudiaba las culturas prehispánicas. Soñaba con reconstruir el imperio azteca, pero bajo la cruz cristiana. El hermano en las sombras, 1848. Las revoluciones liberales estallan por toda Europa. Francisco José asciende al trono de Austria a los 18 años. Maximiliano, con 16, queda relegado a un segundo plano. ¿Pero qué pasó realmente entre los hermanos? Los archivos imperiales revelan una rivalidad tóxica. Francisco José veía a Maximiliano como una amenaza. Maximiliano veía a Francisco José como un tirano. La tensión explota en 1857. Maximiliano es nombrado virrey de Lombardía-Venecia. Su misión: pacificar a los italianos rebeldes. Pero Maximiliano comete un error fatal. En lugar de reprimir, negocia. En lugar de castigar, perdona. Los italianos lo aman. Viena lo odia.
Francisco José lo llama de vuelta y le da un ultimátum. O obedeces o buscas tu propio reino. El momento que cambió la historia. Maximiliano elige el exilio. Se retira al castillo de Miramar, en Trieste. Ahí, frente al mar Adriático, jura que algún día tendrá su propio imperio. ¿Ambición o desesperación? El amor tóxico. Bruselas, Bélgica. Maximiliano conoce a la princesa Carlota Amalia de Bélgica. Ella tiene 17 años. Él, 25. Ella es ambiciosa. Él, idealista. La combinación perfecta para una tragedia. El lado oscuro de Carlota. Los psiquiatras modernos han analizado las cartas de Carlota. Su diagnóstico: trastorno narcisista de la personalidad con episodios psicóticos. Desde niña, Carlota se creía destinada a la grandeza. Su obsesión: convertirse en emperatriz. Su problema: había nacido en el país equivocado. La boda maldita. 27 de julio de 1857. Bruselas. La boda de Maximiliano y Carlota es celebrada por toda Europa. Pero hay un detalle macabro que nadie recuerda. Durante la ceremonia, un murciélago se estrella contra el altar. Los invitados lo toman como mal augurio. Carlota ordena que lo maten y guarda sus restos en una caja de plata. ¿Superstición o locura temprana? Los años de Miramar. Los años dorados, 1857 a 1863. Maximiliano y Carlota viven como príncipes en el exilio. Construyen jardines botánicos, coleccionan arte, viajan por el mundo. Pero hay algo que los carcome: la falta de hijos. Maximiliano es estéril. Carlota, obsesiva. Ella lo culpa. Él se refugia en aventuras extramatrimoniales. Y entonces llega la oferta que cambiaría todo. El momento crucial. Octubre de 1863. Castillo de Miramar. 3 hombres elegantemente vestidos tocan la puerta. Se presentan como enviados especiales de Su Majestad Imperial Napoleón III. Su mensaje es simple: México lo necesita, Alteza. América lo espera. Maximiliano los escucha en silencio. Carlota, escondida detrás de una cortina, sonríe. Esa noche escribirá en su diario: finalmente, el destino nos llama. ¿Pero era realmente el destino o una trampa perfectamente orquestada? La corona de hierro. El complot europeo. París, 1861. Palacio de las Tullerías. Salón secreto del emperador Napoleón III. Alrededor de una mesa de mármol negro se sientan los hombres más poderosos de Europa. Napoleón III, emperador de Francia, conde de Rechberg, ministro austriaco, duque de Morny, hermano de Napoleón, y un hombre misterioso, el banquero James de Rothschild. La conspiración revelada. Durante décadas, este documento permaneció clasificado. Pero en 1963, un historiador francés lo filtró. Protocolo secreto para la intervención americana. Su contenido es escalofriante. Objetivo: controlar los recursos de México antes que Estados Unidos. Método: instalar un emperador títere. Candidato: un príncipe europeo inocente y manipulable. ¿Por qué Maximiliano? Napoleón III había estudiado cuidadosamente a los príncipes disponibles. Maximiliano reunía el perfil perfecto: idealista y manipulable, sin experiencia política real, obsesionado con la grandeza, casado con una mujer ambiciosa. La estrategia psicológica. Los agentes franceses habían preparado el engaño durante meses. Primero, alimentaron el ego de Carlota con promesas de gloria.
Después, convencieron a Maximiliano de que México lo necesitaba. Pero ¿quién más estaba involucrado? La conexión vaticana. El Papa Pío IX bendice secretamente la misión. Su objetivo: detener el avance liberal en América. Su promesa: hacer de México un bastión católico. La conexión financiera. Los Rothschild ven en México una mina de oro. Su inversión: 15 millones de francos. Su garantía: el control de las minas mexicanas. La conexión americana. ¿Y Estados Unidos? ¿Realmente se opusieron? Aquí viene el plot twist que nadie esperaba. Documentos desclasificados de la CIA revelan que ciertos sectores del gobierno estadounidense sabían del plan. El secretario de Estado William Seward tenía informantes en París. Sabía que Napoleón instalaría un emperador en México. ¿Y qué hizo? Nada. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba en guerra civil. Necesitaban que Francia se distrajera en México. Maximiliano era el señuelo perfecto, la llegada del Libertador. 28 de mayo de 1864. Puerto de Veracruz. La fragata Novara emerge entre la neblina. A bordo, Maximiliano y Carlota, rodeados de 150 nobles austriacos. La farsa de la bienvenida. Los barcos franceses disparan salvas de honor. Las campanas de la catedral repican. Miles de personas llenan el puerto. Pero ¿quiénes eran realmente esas personas? Investigaciones recientes revelan que la mitad de la multitud era pagada. Los franceses habían contratado extras: 500 pesos por gritar «¡Viva el emperador!», 200 pesos por agitar banderas, 50 pesos por sonreír. El primer shock cultural. Maximiliano esperaba encontrar Viena en los trópicos. Se encontró con un país devastado por la guerra. Su primera noche en Veracruz. Sin agua potable, sin electricidad, sin protocolo imperial. Carlota escribe en su diario: «Este lugar es peor que África. ¿Qué hemos hecho?». El viaje hacia la pesadilla. El trayecto de Veracruz a Ciudad de México toma 18 días. 18 días que cambiarán el destino de América. En cada pueblo, Maximiliano ve la realidad. Campesinos desconfiados, iglesias quemadas, soldados franceses vigilando cada esquina. La revelación que nadie cuenta. En Puebla, un anciano indígena se acerca al carruaje imperial. Le grita algo a Maximiliano en náhuatl. El intérprete se niega a traducir, pero Maximiliano insiste. Finalmente, el intérprete susurra: «Dice que usted va a morir aquí, señor». Carlota se desmaya. Maximiliano ríe nerviosamente. «Supersticiones indígenas», murmura. El emperador sin corona. 12 de junio de 1864. Ciudad de México. Palacio Nacional. Maximiliano entra por primera vez a su palacio. Lo que encuentra lo deja helado. Ventanas rotas, muebles quemados, ratas corriendo por los pasillos. Su primera decisión como emperador: mudarse al castillo de Chapultepec. Un emperador necesita un castillo digno, declara. ¿Pero sabías que Chapultepec estaba maldito? Según las leyendas aztecas, Chapultepec era el hogar de los espíritus vengativos. Todos los gobernantes que habían vivido ahí habían muerto violentamente. Las primeras reformas. Maximiliano sorprende a conservadores y liberales con sus decretos. 1. Abolición del trabajo infantil. Los conservadores se indignan. 2. Libertad de prensa. Los franceses protestan. 3. Protección a los indígenas. Los terratenientes se rebelan. ¿Por qué Maximiliano se volvió liberal? La respuesta está en sus cartas secretas a su hermano, Francisco José.
México no es Austria. Aquí, ser conservador significa ser opresor. Si quiero ser amado, debo ser justo. La primera traición. Los conservadores mexicanos que habían invitado a Maximiliano ahora lo detestan. El general Miramón, héroe conservador, le dice a la cara: Alteza, usted no es el emperador que esperábamos. La reacción de Napoleón III. Cuando las noticias llegan a París, Napoleón explota. Ese idiota está arruinando todo el plan. Ordena al general Fori: controlen al austriaco o nos largaremos de México. El dilema de Maximiliano. Está atrapado entre cuatro fuegos. Los franceses que quieren control total. Los conservadores que quieren represión. Los liberales que lo ven como invasor. Su propia conciencia que le grita justicia. La primera crisis nerviosa. Julio de 1864. Chapultepec. Maximiliano sufre su primer colapso mental. Durante 3 días se encierra en sus habitaciones. Carlota gobierna en su ausencia. Sus médicos encuentran algo perturbador. Maximiliano se ha arrancado el cabello. Se ha cortado las palmas de las manos con un cristal. Su diario íntimo revela: no sé quién soy. ¿Emperador o prisionero? ¿Libertador o invasor? Dios mío, ¿qué he hecho? La decisión fatal. Contra todos los consejos, Maximiliano decide quedarse. No por ambición, por honor. Le escribe a Francisco José: hermano, México me necesita más de lo que yo necesito a México. Aquí haré mi última jugada. Pero la historia tenía otros planes. Traición y sangre, el principio del fin. Abril de 1865. Washington, D.C. Abraham Lincoln es asesinado. ¿Qué tiene que ver esto con Maximiliano? Todo. El nuevo presidente, Andrew Johnson, cambia la política americana. Su mensaje a Francia es claro: salgan de México o habrá guerra. La retirada francesa. Enero de 1866. Napoleón III anuncia la retirada. Sus razones oficiales: problemas económicos. La verdad, Estados Unidos lo está chantajeando. ¿Con qué? Con algo que Francia no podía permitir que se supiera. Napoleón III había firmado un pacto secreto con los confederados durante la Guerra Civil Americana. Si eso se revelaba, Francia sería vista como enemiga de Estados Unidos. El ultimátum a Maximiliano: venga con nosotros o muérase solo. La locura de Carlota. Agosto de 1866. Castillo de Chapultepec. Carlota vive su propia pesadilla. Sin corte, sin lujos, sin futuro. Su mente comienza a quebrarse. Los síntomas: paranoia extrema, alucinaciones visuales, episodios de violencia. Su plan desesperado: viajar a Europa y pedir ayuda personal. Si yo misma no los convenzo, nadie lo hará. El viaje de la locura. Carlota visita París, Viena y Roma. En cada ciudad es humillada. París. Napoleón III se niega a recibirla. Viena. Francisco José la trata como pordiosera. Roma. El Papa la ignora. La caída final. En el Vaticano, Carlota sufre su crisis psicótica definitiva. Grita que todos quieren envenenarla. Se encierra en su habitación durante 72 horas. Cuando sale, ya no es la misma persona. Sus últimas palabras coherentes: Max va a morir, y todo es culpa mía. El cerco de Querétaro. Febrero de 1867. Querétaro. Maximiliano toma la decisión más valiente y más estúpida de su vida. Se queda a pelear. Con él,
Solo quedan dos generales leales: Miguel Miramón, conservador arrepentido; Tomás Mejía, indígena que creyó en el emperador. El cerco. Las tropas juaristas rodean Querétaro. 50.000 contra 8.000. La traición final. 15 de mayo de 1867. Madrugada. El coronel Miguel López, jefe de seguridad de Maximiliano, abre las puertas de la ciudad. ¿Por qué traicionó a su emperador? Los archivos juaristas revelan la verdad. López había sido sobornado con 15.000 pesos de oro. El precio de un emperador, 15.000 pesos. La captura. Maximiliano es encontrado en su carpa, leyendo un libro de poesía. Ni siquiera intenta escapar. Sus palabras al ser arrestado: finalmente, soy libre. La lección del imperio caído. 19 de junio de 1867. Cerro de las Campanas, Querétaro. 6:40 de la mañana. 3 hombres caminan hacia el paredón Maximiliano de Habsburgo. 34 años, Miguel Miramón. 34 años, Tomás Mejía. 55 años. Las últimas palabras. Maximiliano se dirige al pelotón de fusilamiento. Muchachos, voy a morir por una causa que consideré justa. Perdono a todos y pido que mi sangre sea la última que se derrame por la patria. Le da una moneda de oro a cada soldado, para que nunca olviden al último emperador de México. El disparo. 6:45 de la mañana. 9 rifles disparan. El imperio mexicano muere con Maximiliano. ¿Pero realmente terminó ahí? El legado oculto. Lo que nadie te cuenta es que la ejecución de Maximiliano cambió las reglas del juego internacional. Fue la primera vez en la historia que un emperador europeo era ejecutado por un gobierno republicano. Europa entera tembló. ¿Y Carlota? Vivió 60 años más, encerrada en un castillo belga. Murió en 1927, a los 86 años. Sus últimas palabras: Max, ya voy. La pregunta que nadie hace: ¿y si Maximiliano hubiera ganado? Los historiadores especulan. México habría sido una potencia europea en América. Estados Unidos habría tenido un rival imperial en su frontera. La historia del continente sería completamente diferente. Maximiliano no fue ni héroe ni villano. Fue algo peor: un idealista usado por cínicos. Su historia nos enseña que en el juego del poder mundial, los soñadores siempre terminan siendo peones. Hoy, 157 años después, seguimos viendo lo mismo. Líderes extranjeros prometiendo civilizar países. Imperios que instalan gobiernos democráticos. Idealistas que creen cambiar el mundo y terminan siendo sacrificados por él. ¿Has aprendido la lección de Maximiliano? ¿O seguirás creyendo en emperadores con buenas intenciones? Si esta historia te impactó tanto como a mí, compártela. Dale like para que YouTube sepa que queremos más verdades prohibidas. Suscríbete a Relatos del Poder. Y dime en los comentarios: ¿crees que Maximiliano fue víctima o victimario? Esto fue Relatos del Poder, donde la historia oficial siempre esconde la verdad.